Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todes, a todos. Vamos a ir arrancando, se están igual conectando más inscriptos, pero bueno, como para no demorar tanto la charla, ya que ya estamos casi todas las panelistas y un montón de las compañeras y compañeros que se ven inscriptos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Nadia de Rosa, soy presidenta de la CAD. Estamos acá en este conversatorio sobre políticas públicas feministas. Esta es la segunda edición, ya que hicimos una charla la semana pasada para discutir un poco las políticas públicas que se fueron generando en pandemia y el acceso a derechos, y nos parecía que este debate tenía que tener un acápite bien específico sobre las políticas transfeministas que claramente fueron, o me parece a mí, es una de las características que este gobierno nos va a dejar, así que me parecía que estaba bueno darle un espacio para debatir nada, cómo se llevaron adelante las políticas en la pandemia, cómo funcionó el poder legislativo a nivel local, a nivel provincial, y cómo se fueron garantizando el acceso a la justicia para las determinadas personas que lo fueron necesitando. Queríamos profundizar e intercambiar sobre las diversas políticas públicas que se desplegaron en pandemia, lo que implicó eso, cómo generaron los cambios, ¿no?, de lo que estaba planificado a lo que en realidad tuvo que ser, porque se nos metió una pandemia por la ventana, y nada, cómo en un gobierno nacional y popular esta incorporación de propuestas y acciones para lograr la igualdad de género, generan un cambio de paradigma claramente, eh, y es también una forma de hacer política pública y acceder a derechos, así que bueno, como la mayoría de estas políticas están dirigidas y encabezadas por mujeres y diversidades, queríamos hacerlas visibles y darle un espacio para el debate y nada, generar un espacio para intercambiar y poder aprender sobre quienes hoy están llevando el desafío de gestionar en distintos lugares. Bueno, para comenzar, les voy a contar cómo es un poco la idea del conversatorio. Primero le vamos a dar el espacio a las panelistas para que nos cuenten un poquito, y después vamos a abrir un espacio para preguntas, consultas, como así también aportes. Nos pueden ir pidiendo por el chat la palabra o pueden ir levantando la manito y les vamos a ir dando la palabra. Nos acompañan hoy Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Gisela Burto, abogada feminista de la CAD, directora de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, que preside la legisladora Laura Velasco; Salomé Pereira, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidades de la Municipalidad de Berazategui; Luciana Moreno, directora nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Género de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad; y Sandra Oviedo, directora provincial de Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, va a abrir Gise, nuestra compañera de la CAD, que le voy a dar la palabra, y luego sigue Estela. Buenas, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este conversatorio. Bueno, para introducir cortito, porque bueno, tenemos panelistas de lujo que van a estar exponiendo. En la Argentina, las mujeres enfrentamos mayores niveles de desempleo y precarización laboral que los varones. La brecha de ingresos es de 27,7 y aumenta cuando se trata de trabajos informales, alcanzando el 36,8%. Estas diferencias se ven reforzadas por una simétrica distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Las mujeres dedicamos 3 veces más de tiempo a estos trabajos que los varones. A su vez, 9 de cada 10 mujeres que realizamos estas tareas y esta jornada de trabajo no pago se extiende en promedio entre 6 y 4 horas diarias. Esta segunda jornada, que se realiza en los hogares, es un factor relevante a la hora de explicar por qué las mujeres tienen mayores niveles de precarización laboral y desempleo. Ante la pandemia del COVID y frente al cierre de escuelas y espacios de cuidado, estas tareas se volvieron un factor más relevante aún en los hogares, aumentando las horas necesarias para cubrirlas.
el resultado de las desigualdades en el mercado de trabajo y las brechas del trabajo doméstico y de cuidado es la feminización de la pobreza. Debido a estas brechas estructurales, los efectos negativos del COVID sobre la economía tienden a reforzar las desigualdades que ya existen: clase social, formalidad e informalidad laboral, ubicación geográfica, urbanidad, nivel de ingresos, género y edad son factores que determinan las posibilidades para afrontar la pandemia. Ni hablar de la situación actual de las personas trans o no binarias, en donde las desigualdades aún son más grandes. Al día de hoy no contamos con cifras exactas y la vulneración de sus derechos aún es mayor. Sabemos que hoy las personas trans tienen una esperanza de vida menor a los 40 años y la posibilidad de acceder a trabajos registrados es casi nula. Ante esta situación que vivimos, las mujeres y las personas LGBTQI+, qué importante poder contar con un gobierno nacional, popular y feminista, ¿no? Que puede ejecutar políticas públicas inclusivas y con perspectiva de género. Sin dudas, para mí, creo que acá podemos coincidir todas, todes y todos, la principal medida fue la jerarquización de estas políticas públicas a través de la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Pero también se pueden mencionar otras políticas, como por ejemplo, la creación por primera vez de un presupuesto con perspectiva de género, la elaboración del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la elaboración en un primer momento del protocolo ILE, luego el envío del proyecto por parte del Ejecutivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, la ejecución de programas para personas que se encuentran en situación de violencias, como son el acompañar y el producir, bonos para beneficiarias de la asignación universal por hijo, el lanzamiento del IFE, la tarjeta alimentar y su refuerzo, la condonación de deudas con ANSES para titulares de la asignación universal, y uno muy fresquito de los últimos días, el programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Como dije anteriormente, esto es producto de un gobierno que elabora políticas públicas inclusivas y de género, y obviamente también del empuje que viene teniendo el movimiento feminista, la marea verde, pero bueno, de nada sería posible si no tenemos un gobierno que amplía y garantiza derechos. En este marco es que nos parecía importante también poder conversar qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde también contamos por suerte con un gobierno nacional, con un gobierno popular y feminista, y por eso es que hoy invitamos a estas compañeras de lujo a que cuenten un poco cómo es su trabajo en la gestión. Gracias, Gisela. Bueno, ahora le damos la palabra a Estela Díaz. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Un gusto compartir este ratito con ustedes. Yo voy a pedir disculpas porque después de la intervención voy a tener que retirarme, pero bueno, no quería dejar en esta oportunidad de acompañarlas. Y bueno, compartir esto, es muy importante que podamos pensar qué pasa con la gestión y la política pública y la perspectiva feminista, y además incluso en este contexto de enorme excepcionalidad que nos ha tocado como es la pandemia. Nosotras sabemos que la institucionalidad para las políticas de género y de diversidad no empezaron ahora, tienen una larga historia en el país y en nuestra provincia también, pero es un hito histórico la rejerarquización al nivel de elevarlas al ministerio, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires. Y además porque esto también tiene un impacto derrame real positivo, que es el de que esto ha hecho que las áreas de género de los municipios, en nuestro caso en la provincia, que tenemos 135 municipios, en muchos de los casos se rejerarquicen, se creen donde no había, donde eran coordinaciones y eran direcciones, bueno, y haya una dinámica virtuosa, potente, de crecimiento, de la comprensión que la gestión pública en los niveles jurisdiccionales que sean requieren de la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad sexual. Y que esto tiene como, a mí me parece que viene zanjándose de manera positiva, propositiva, y con iniciativas que son también significativas, dos aspectos de la perspectiva de género en la gestión. Una que es la rejerarquización del área.
esta idea de que deben ser áreas potentes, con los lugares principales de gestión, porque bueno, estar discutiendo con los principales decisores, el presidente, el gobernador, el intendente, la intendenta. Pero además, el otro concepto fuerte que acompaña a estos mecanismos más poderosos es la idea de la transversalización de la perspectiva de género. Convivimos mucho tiempo con alguna noción de que esta política debía hacerla a las que les interesaba, ¿no? Armamos una comisión de la mujer y esa comisión que se encargue. Eso para las que esto les interesa. Hoy creo que estamos en un cambio que es paradigmático en ese sentido, es muy significativo, porque hay una comprensión cada vez más cabal por convicciones, por convencimiento, por oportunidad, porque la realidad plantea que no puede ser de otra manera, pero que además la perspectiva de género debe ser transversal al conjunto del gobierno. Esto acompaña, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la organización del ministerio, cuando lo pensamos como estructura y ahora estamos repensándola porque estamos justo en un proceso de una reestructuración, un poco adecuándola, porque ustedes saben que cuando hicimos el ministerio no teníamos antecedentes, entonces había que dibujar en una hoja de papel casi en blanco para decir cómo sería una estructura de un ministerio de políticas de género y diversidad sexual. Bueno, hoy después de 1 año y medio de gestión estamos readecuando algunas áreas, rejerarquizando, por ejemplo, justamente la unidad de políticas transversales, porque ahí, digo, hay como tres grandes áreas muy troncales de la gestión del ministerio. Una, sin lugar a dudas, que todas diríamos, sin dudar, que es lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Una segunda troncal es la de políticas de género y diversidad sexual, y aquí siempre decimos con nuestra subsecretaria Lucía Portas que siempre ahí está mucho por escribirse, porque tiene mucho que ver con políticas de promoción, con programas especiales, con la interseccionalidad, y ahí nos encontramos con que casi no hay antecedentes, entonces está todo por hacerse. Y el otro aspecto troncal es la transversalización de la perspectiva de género, que además tiene múltiples dimensiones, algunas que son las territoriales, esto es con los municipios, otras que tienen que ver con la propia administración pública, otra que es la mesa interpoderes, otras con las organizaciones de la sociedad civil, por eso estamos rejerarquizando además ese área por el alcance, la dimensión que la política tiene, y porque además lo que también necesitamos sin duda un ministerio de la provincia de Buenos Aires, que es regionalización, hay que llegar a todo el territorio. Y entonces, bueno, nos hemos dividido en regiones y ahí hay un alcance regional de nuestra política que también se trabaja desde la unidad de políticas transversales. ¿Qué decirles? Que nos imaginamos, todos sabemos, ¿no? Una nueva gestión. Veníamos de la pandemia macrista, como todos decimos, y de Vidal. Otra vez, tercera fase del neoliberalismo en nuestro país, pero además que con una velocidad inusitada, nos dejó tremendos indicadores de deuda laborales, sociales, y después los efectos de la pandemia, que a escala global agudizó un proceso recesivo y acá profundizando uno que ya traíamos. Y a nosotros nos toma construyendo un nuevo ministerio, así que tuvimos como varios planes de trabajo, varios diseños de presupuesto, que todo el tiempo debíamos adecuarlos al contexto de la pandemia, que nos obligaba a poner el eje en prioridades y en temas prioritarios. Claramente todas las violencias por razones de género fueron lo central en todo el primer año de gobierno, y la atención a políticas, a poblaciones especialmente vulnerabilizadas, digo, la población travesti trans, las mujeres o población trans en situación de encierro, algunas de estas cuestiones. No obstante eso, seguimos soñando con nuestra planificación más estratégica y, bueno, venimos trabajando en líneas que para nosotras son ejes fundamentales. Y en eso decir, y nombré la palabra trabajo, y por ahí, es por ahí, el trabajo y el cuidado. Nosotras lo pensamos como una agenda muy interrelacionada, la agenda del trabajo y de los cuidados, y para nosotras es
Bueno, no solo porque yo vengo del movimiento sindical y tenemos en el ministerio muchas del equipo que provienen del movimiento sindical, sino porque también nos parece que esto tiene que ser una agenda de la política pública, de la gestión y del debate social prioritario. A mí me decían, bueno, se logró ahí, Gisela cuando recorría hablaba de la legalización del aborto, una decía, bueno, hay una larga deuda de la democracia con la vida, la salud de las mujeres, que era el aborto, la ilegalidad del aborto. Esto se cumplió una promesa electoral, es una conquista fenomenal, incluso en contexto de pandemia, con un gobierno, tanto en nación como provincia, que pone en juego una agenda de ampliación de derechos. Y es el tiempo de discutir el trabajo de las mujeres. Yo quiero ir redondeando mi intervención, sobre todo por este lado, porque cuando nosotras pensamos que debe abordar un nuevo Ministerio de las Mujeres, un mecanismo para, en un rango principal de gabinete del gobernador, para discutir la política de género, tenés que discutir desigualdades muy estructurales. Y esto es lo que nosotros abordamos. Abordamos las violencias por razones de género que tienen una enormísima dimensión y que es muy estructural en la sociedad, y las abordamos en plural, con una mirada integral. No se nos puede llevar toda la energía a la violencia doméstica y familiar nada más. Hay que mirar el conjunto de las modalidades, porque también muchas de las otras modalidades de las violencias generan condiciones de posibilidad o refuerzan la de las relaciones sexoafectivas, domésticas, familiares. Pero además también debemos mirar la desigualdad social más estructural. De eso se trata también, y se trata además de indicadores y de situaciones muy difíciles de remover. Somos las mujeres la mitad de la población. Si nos contamos las mujeres con las diversidades sexuales, las distintas identidades, estamos hablando de más de la mitad de la población, a donde hay indicadores que se mencionaron aquí, del trabajo, de nuestra inserción en el mercado, en el mundo laboral, con profundas desigualdades, al punto de que llegó la ley 26485, en su reglamentación, incluso en las modalidades de violencia laboral, reconoce estas desigualdades como factores también de violencia. Y son núcleos muy duros de modificar, porque son muy sistémicos y porque son mundiales, no son solo de la Argentina. Entonces, por eso para nosotras, tuvimos en el tiempo de la pandemia vacunar, cuidarnos, cuidar la salud, cuidar la vida, y trabajo. Es una agenda, y cuando digo trabajo digo cuidados, que es el modo en que resignificamos las mujeres además el mundo del trabajo. Cuando nosotros hablamos del trabajo productivo, remunerado, y del reproductivo y de los cuidados. Y eso hoy es una agenda que tiene más potencia, que tiene más fuerza. ¿Alcanza? No alcanzó. Falta un montón. Pero estamos con mucha más presencia de estos temas de lo que podemos decir hace una década o menos que una década. Y en ese sentido, nosotras desde el Ministerio abordamos varias iniciativas, como un programa de oficios sin prejuicios para promover la inclusión de las mujeres en todas las tareas. Todos son nuestros trabajos, no solo los que son estereotipados de género o la continuidad de la tarea de cuidado doméstica familiar. También el sello Construir Igualdad. Escuchábamos ayer o hoy un anuncio de la Nación de una especie de normas IRAN de calidad de igualdad de género. Bueno, nosotras tenemos el sello Construir Igualdad, que va muy en sintonía con esta iniciativa nacional, que nos va a dar también más herramientas en esta línea. Mucho trabajo y articulación con las organizaciones sindicales, con los movimientos sociales, el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en estas organizaciones, la escuela sindical de género, promover talleres, herramientas, instrumentos que además ponderen, por un lado, nuestra profunda convicción de la necesidad de tener un Estado muy presente, fuerte, interviniendo en los factores que dinamizan
la sociedad, la economía, el trabajo, la producción, la salud, la educación. Pero también creemos en una sociedad y en una comunidad organizada. Creemos en la potencia de las organizaciones sociales, en esta interacción, ya como al revés de los momentos que desde nuestros movimientos resistíamos, en este caso resistimos a las desigualdades, pero trabajamos de conjunto, un proyecto político de gobierno con organizaciones hermanas que entendemos que deben profundizar su organización, porque la disputa es con los poderes concentrados, y los poderes concentrados apenas ganamos espacios de gobierno, pero los poderes concentrados y de facto siguen actuando. Y eso vale para el poder económico, para el poder judicial, para el poder mediático. Hoy escuchamos una de estas clases magistrales que quedan, todo está guardado en la memoria, como dicen, y bueno, hoy Cristina daba un ejemplo en esta causa ridícula, absurda, increíble del memorialismo, un absoluto invento para lograr persecución política, favorecer a los fondos buitres, bueno, todo un conjunto que no voy a decir ni media palabra más de eso porque nada se puede decir mejor de lo ya dicho hoy por Cristina. Digo, pero son los desafíos de un gobierno que vino con la voluntad de hacerse cargo de mejorar la vida, en nuestro caso de las y los bonaerenses, como gobierno de la provincia, en nuestro caso de las y les bonaerenses, de las mujeres, de la diversidad sexual, que es con quienes más trabajamos temáticamente, pero nosotras sabemos que cuando nuestra vida mejora, por el papel además que las mujeres tenemos en las familias, en las comunidades, eso tiene un efecto redistributivo de felicidad que impacta en el conjunto social muy claramente. Nada, a las adversidades como la pandemia que nos ha tocado le ponemos voluntad, entusiasmo, compromiso y convicción de cuál es el horizonte que nos anima, que es la justicia social y la justicia social con esta fuerte perspectiva feminista y con un Estado que se plantea este enfoque, entendiendo que, bueno, nuestras instituciones siguen siendo patriarcales, así que despatriarcalizarlas es parte de esta tarea. Y eso hay que hacerlo con mucha territorialidad, porque ese es el otro fuerte principio que como ministerio nuevo, muy desafiante, además en una provincia como la nuestra, 135 municipios, 17 millones de habitantes, una diversidad enorme, pero el desafío es con mucha territorialidad. Y eso tratamos de hacer todos los días, eso lo hacemos con un equipazo de compañeras, compañeros que le ponen toda la garra, toda la gana. No es fácil hacer un ministerio nuevo, pero acá no estamos para quejarnos en lo más mínimo, porque disfrutamos mucho lo que hacemos, lo hacemos con mucho entusiasmo y muy acompañadas y convencidas de que es por acá, digamos, que es por acá el camino que hay que seguir recorriendo. Así que, compañeras, bueno, felicitarlas a ustedes también por esta iniciativa y que sigan todos estos debates. Gracias, Estela. Bueno, si alguien quiere me echar alguna pregunta, ya que después Estela se va, por ahí podemos hacerla. Y si no, si nadie levanta la mano, ya le damos la palabra a Salomé Pereira para continuar. Bueno, pasamos a Salomé. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, nada, acá me quedé medio como tildada con las palabras de Estela, ¿no? Para mí siempre es un placer escucharla. Y bueno, nada, me hago primero saludarla, Estela, muchas gracias, hace bastante que no nos veíamos. Muy agradecida, realmente me quedaba con frases, ¿no? Fui tomando nota de algunas cosas que decía Estela porque digo, es la misma realidad
que por supuesto en mayor dimensión ella ha tomado este desafío de estar al frente de un espacio nuevo y tan importante y tan delicado como es el área de género. Nos ha tocado a todas las mujeres que también nos tocó por esta cuestión de la vida estar al frente de estos nuevos desafíos en cada uno de los territorios. Y me parece, nada, me quedaba con que me parece que se quedó corta diciendo que cumplió promesas electorales. Yo creo que nos ha pasado por encima la cantidad de herramientas que, a Dios gracias, el Estado tan presente que hoy tenemos nos suministra, que seguramente, como decía Estela, también falta mucho por hacer, pero es increíble la cantidad de herramientas que hoy contamos, que es tan importante para una problemática tan difícil que día a día nos viene surgiendo en todos los distritos y en la provincia. Yo creo que el Estado realmente es un Estado fuerte y presente, que seguramente hay muchas cosas que todavía nos quedan por realizar y por resolver y por descubrir, ¿no? Porque esto es el día a día también, cuestiones muy, muy nuevas, que a veces ni nosotros las imaginamos y aparecen. Es tan diverso esta problemática, tiene tantas aristas, es un abordaje tan íntegro el que hay que cubrir, que bueno, a veces seguramente nos queda mucho por hacer, pero yo felizmente, en un espacio, insisto, tan frágil como es la problemática de violencias por razones de género en mujeres y en sus diversidades, ¿no? Y disidencias. Estoy muy, muy contenta en el poder tener este respaldo que tengo, no solamente de la provincia, sino nos ha tocado un municipio con un intendente hombre y un intendente hombre grande, el doctor Musi, que tiene 80 años y que ha logrado entender que también está aprendiendo al lado de nosotros, de nosotras, de nosotres, que está desconstruyéndose también, y él lo dice, que hay un montón de cosas que había naturalizado, porque viene, por supuesto, desde un mundo y una etapa muy patriarcal, donde fue criado y creía que las cosas eran así, y ha tenido una gran predisposición en poder abrirnos este juego y este área tan importante para cubrir, y además respaldarnos, porque una cosa es que se pueda generar un espacio en un lugar, por una cuestión política, si quiere nada más, por cumplir. Y otra cosa es cuando el espacio lo abren y además te acompañan, te dan la posibilidad de poder crecer, de poder seguir armando, gestionando, generando, tanto desde el intendente como todas las áreas del Poder Ejecutivo, y la verdad es que el Poder Legislativo que me han acompañado de una manera tremenda. Fue muy difícil, por supuesto, asumir en un espacio que no existía, que tuvimos que crear, como pasó en toda la provincia y en el país, a Dios gracias, ¿no? Con estos dos ministerios que hoy tenemos y que nos respaldan. Pero lo bueno ha sido esto, el poder tener esta interacción, y en el momento que asumimos, los 3 meses la pandemia, nosotros asumimos en el 2020, en enero, con una dirección de mujer, así se llamó cuando asumimos. Y en el transcurso de los meses que fueron pasando, decidimos pedirle al intendente la modificación de ese nombre, porque consideramos que para ir en concordancia con nuestros ministerios debería ser de mujeres, género y diversidades, a lo cual lo aceptó inmediatamente. De una ordenanza pudimos modificarlo, y al año, este año en marzo, como decía Estela, con gran apoyo también de la ministra, por supuesto, y esa garra que tiene Estela de estar siempre fortaleciendo a todas las compañeras de toda la provincia, logramos de que se pueda convertir en jerarquizar en subsecretaría. Así que hoy felizmente somos la subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidades. Y yo digo siempre, no pasa sola, no es una cuestión de un título, porque yo creo, porque sea más o menos, me parece que la problemática, llámese como se llame, el espacio que nos toque ocupar dentro del área del género, lo que hay que poner es la garra, el amor, el sacrificio, el día a día, mucho tiempo, mucha comprensión, mucha paciencia, mucho amor por sobre todas las cosas, porque es un área que si no estás en eje también te pasa por encima, ¿no? Es muy difícil las situaciones que nosotros a diario recibimos y asistimos. Bueno, comencé prácticamente con 2 o 3 compañeros, hoy tengo un equipo de casi 30, con un equipo interdisciplinario
muy amplio y completo, conformado. Hemos agregado áreas, tenemos el área de diversidad, que está a cargo de Genaro y de Claudia, con la psicóloga correspondiente en esa área también. Dimos cuenta de que es importante seguir agregando, porque por eso les decía, el abordaje es tan amplio. Tuvimos la suerte también de esto que les decía recién, un Estado tan presente como el de provincia y con tantas herramientas, de haber podido tener la ley, de Comunidades sin Violencia, el programa que gestionó en provincia el gobernador Axel, y a través de Estela, que ha venido al municipio de Berazategui, hemos podido firmar el convenio con Comunidades sin Violencia, que en este caso nos permitió a nosotros fortalecernos en lo que es el equipo interdisciplinario, que es elemental para poder trabajar con la problemática, no lo teníamos. Hemos logrado firmar también el convenio de fondo de emergencia, otra herramienta fundamental para las urgencias y las emergencias, justamente de situaciones que a veces se desbordan lo que vos, o sea, no tienen tiempo de esperar. El fondo de emergencia nos ha permitido poder resolver algunas situaciones que ameritaban de que sean ya, que no podían estar esperando. Así que bueno, también estamos gestionando desde nuestra secretaría el programa Acompañar y el programa Potenciar. Lo trabajamos, por supuesto, también con los ministerios. Hemos logrado que ya muchas mujeres de las cuales asistimos estén ya cobrando el programa Acompañar, y otras que están cobrando el programa Potenciar, con las cuales estamos pensando ahí el desarrollo de un trabajo con ellas cuando todo esto se libere un poco con protocolo y demás, lo que es la pandemia, poder empezar a generar un trabajo que las agrupe a todas. Respecto de, hablabas vos al principio, Nadia, cómo había sido nuestra relación a nivel local, ¿no? Con lo que es el Poder Legislativo. La verdad que también tengo que decir que hemos tenido una interacción impecable con el Poder Legislativo. Hemos podido también, hemos logrado después de mucho tiempo que se pedía en Berazategui, poder conformar la mesa local, que no existía. Nos permite, es una interacción con todos los actores y actores de género, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de organizaciones independientes, del municipio, del hospital, de ANSES, de PAMI, de todas las secretarías del municipio, de los juzgados, de la fiscalía, de la comisaría. Eso a nosotros nos permitió también una interacción muy importante, que todavía, bueno, ahí falta prolijar porque como todo lo nuevo, uno a veces quiere hacer todo ya y después, bueno, en el camino tiene que ir modificando para que las cosas funcionen mejor, y en el camino ese estamos, pero lo importante es que está armado y que nos ha servido en muchas oportunidades para resolver. Te contaba que, bueno, la relación que tenemos con el Consejo Deliberante y el acompañamiento ha sido muy importante. De hecho, el año pasado tenido la suerte de poder conformar la Comisión de Género, crear la Comisión de Género en el Consejo Deliberante local, que no existía, y hoy lo tenemos, y estamos interactuando permanentemente desde la subsecretaría con la Comisión de Género de las compañeras, las concejalas de nuestro distrito. De hecho, esta semana ayer, sin ir más lejos, hemos presentado un anteproyecto de ordenanza que, bueno, fue votado unánimemente por todo el cuerpo legislativo, a Dios gracias, y es respecto de un plan que hemos generado, un plan municipal de gestión menstrual, donde participamos en la Secretaría de Salud, el Consejo Deliberante y la Subsecretaría nuestra de Mujeres, Género y Diversidades. Con la idea, bueno, hemos tenido muchas reuniones y hemos comprobado, como en el resto de la provincia seguramente, que el 20% de las niñas que no acuden a la escuela generalmente es por falta del dinero para comprar las toallitas cuando están menstruando. La idea, y ya lo estamos avanzando sobre eso, es poder incorporar dentro de lo que es una textil municipal, que nos ha dado también el intendente, la posibilidad de crear nosotros las toallitas reciclables, y también incorporar, ahí nos han dado una manito también al municipio para la compra de las copitas, menstruales también, para poder ser entregadas en lo que es la periferia y los barrios más vulnerables, acompañado esto con capacitaciones también, porque es muy importante también
que tengamos esto, la capacitación y la prevención en lo que es la higiene y lo que es la salud menstrual, porque no es un dato menor tampoco poder llegar para poder trabajar con eso en las instituciones intermedias, por ejemplo. Considerando que el territorio es lo más importante y es el lugar donde debemos llegar. Estamos generando también la posibilidad de, bueno, ya lo tenemos escrito, así que vamos a ver si nos lo puede votar el Consejo Deliberante, que seguramente nos va a acompañar también. Hemos incorporado la ley Micaela en lo que son los teóricos en la Secretaría de Tránsito, en los teóricos para sacar el registro de conducir. Consideramos de que por lo menos 10-15 minutos de charla en el teórico tiene que estar con perspectiva de género y tiene que cada persona, hablábamos el otro día, nos reíamos con algunas compañeras, la típica chicas de las que conducimos y el que te gritan a lavar los platos, mujer tenías que ser, bueno, que empiecen los muchachos a darse cuenta de que esto no va más. Entonces nos pareció muy importante incorporar parte de lo que es la ley, lo que la ley indica, Micaela, para que sea obligatorio en Berazategui que esté dentro del teórico para cuando van a hacer el registro de conducir. Bueno, a mí me dejan hablar y avísenme si tengo que parar porque sigo, si no. Respecto de la subsecretaría, también estamos armando ahí un nuevo proyecto, un programa que lo estaríamos presentando la semana que viene al intendente municipal, a ver si nos da el ok. Insisto con que el territorio es lo más importante, y coincido con las palabras de Estela. Nosotros queremos que la subsecretaría se instale en los barrios. Por eso a través de este programa, donde va a ser una especie de clínica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Todavía no tiene el nombre definido, llegaría a los barrios cada 15 días con todo el equipo interdisciplinario, a bajarle las herramientas, a bajarle la información, a bajarle la gestión de los programas que sean necesarios a nuestras mujeres, sobre todo en los barrios más alejados, ¿no? Al centro, porque muchas veces la información no llega justamente por eso, o porque están lejos, o porque ni siquiera pueden venir a gestionar un programa a nuestra oficina por una cuestión de dinero y demás. Así que bueno, la idea que ahí estamos ya a punto de cerrar y desarrollar es salir, llevar la subsecretaría a los barrios. Necesitamos tener el contacto permanente, y para eso, bueno, justo se dio que les cuento que con las compañeras de lo que es Tejiendo Matria, en 10 días más o menos estaríamos entregando los certificados a las capacitaciones de promotoras, que son cerca de 160 promotoras de género, 160 las que pudieron ya terminar la capacitación en Berazategui. La idea es, bueno, poder interactuar con ellas, que son las que luego van a poder salir a trabajar al lado nuestro, o con nosotros, o con la información necesaria para poder interactuar y resolver esta problemática tan grande, y con el fin de, bueno, poder avanzar en una nueva capacitación. Contamos con un montón de herramientas, les digo, por eso a veces por ahí el tiempo parece escueto para poder contar todo. Nosotros podemos hoy interactuar con el 144, una relación muy fluida. Lo que es asuntos críticos de la provincia nos han resuelto muchísimas situaciones también, nos dan una mano muy grande, lo que es la red de hogares. Así que bueno, como verán, el trabajo es arduo, seguramente falta mucho, pero yo creo que como decía Estela, vamos por buen camino. Este es el momento de un Estado tan presente que siempre pienso, ¿no? Una pandemia y estas situaciones de violencia por razones de género en otro momento hubiesen sido catastróficas. Menos mal que nos ha tocado esta situación, y en esta porquería, por llamarlo de alguna manera, de la pandemia, nos ha tocado en este escenario donde hoy podemos estar muy fortalecidas. Así que bueno, más o menos eso, chicas. Nada, yo sigo hablando, si no nos vamos a quedar hasta la noche. Así que muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de compartir esto, ojalá se repita, a disposición completamente, por supuesto. Y bueno, y felicitaciones, esto continúe porque es muy bueno esto de interactuar y conocer. Bueno, muchas gracias, Salomé. Buenísimo.
Bueno, ahí hay algunas preguntas y aportes en el chat. Gise comentaba lo que vos decías, que desde el 12 de julio, para tramitar el registro de conducir en la provincia, hay que presentar el certificado de libre deuda alimentario. Bueno, y acá preguntan también, no escuché esto de que acá en Buenos Aires lo del registro. Bueno, Salomé comentaba en realidad una propuesta local, que incorporaron la ley Micaela en el curso de Berazategui del registro de conducir, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Luli Moreno. Muchas gracias. Hola, compañeras, compañeros. Bueno, gracias Nadia, Gisela, Salomé, Estela, que bueno, ya se retiró, pero también, y a Sandra Oviedo. Un placer para mí estar acá. Traigo el saludo de Alba Rueda, la compañera subsecretaria de Políticas de Diversidad, que estaba planificado que está acá y se le superpuso la actividad, así que estoy así como no reemplazando porque es irreemplazable, pero bueno, acá trayendo un poco el aporte de la subsecretaría. Primero voy a hacer algo muy personalísimo, pero muy feliz de ver a Salomé, porque con Salomé nos conocimos en plena pandemia gestionando las dos, cada una desde su lugar. Nosotras ahí en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y Salomé en Berazategui. Y nosotras en nuestro ministerio, como dijo Estela, muy creándose, en muy, muy incipiente creación, y la verdad que digo Salomé porque nos dio una articulación muy necesaria para nosotras en ese momento, que fue muy fundamental también para construir las redes territoriales del Estado que queremos construir, ¿no? Redes que tienen que ver no solamente con fortalecer la gestión municipal, las gestiones provinciales y nacionales, sino también con los recorridos históricos que muchas y muchos traemos, que tiene que ver con la militancia política, territorial, feminista, en contextos adversos a veces, y que hoy nos toca aportar en este tiempo lo que más se pueda para construir el Estado más parecido a ese poder popular con el que siempre también queremos seguir soñando y construyendo. Así que muy feliz de verte, Salomé, hacerte llegar las gracias inmensas por ese acompañamiento y sobre todo esa ayuda que no era cualquier ayuda, que era la comida y la mercadería en momentos de pandemia, donde a nosotras nos tocó en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad también visibilizar la demanda de derechos básicos como es alimentos para las compañeras travestis y trans en plena pandemia, y eso nos llevó a desarrollar distintas estrategias que me gustaría compartirlas para también ir construyendo la realidad del Estado que vamos construyendo en un contexto que nadie imaginaba y nadie pensaba, ¿no? Construir estos ministerios, estas direcciones, estas subsecretarías de géneros y diversidad, que son producto de esto, ¿no? De luchas históricas del movimiento feminista, que tienen ese protagonismo en estas instituciones que hoy son parte del Estado, y que sin ese recorrido seguramente hubiese sido muy difícil gestionar en el tiempo que nos tocó, ¿no? Con esta pandemia. Nosotras desde el Ministerio lo que pudimos empezar a hacer es empezar a hacer los cimientos de la institucionalidad, y en esos cimientos básicamente en una primera etapa dimos respuesta a la situación alimentaria, y ahí también en articulación con otros organismos como por ejemplo el Desarrollo Social y el Potenciar Trabajo, tanto para mujeres en situación de violencia como para personas LGBT que necesitaban de una asistencia específica y determinada. Y luego, ya con un poquito más de fortaleza, pudimos crear y dar inicio a este programa que para nosotras es fundamental, que es el programa Acompañar, y no solamente poner en funcionamiento ese programa, sino también incorporar una perspectiva que vaya superando el binarismo entre varones y mujeres, y que pueda incorporar a la diversidad como parte fundamental para comprender también las desigualdades históricas y las violencias históricas que la población LGBT atraviesa, y que muchas veces
no hemos podido constituir políticas más fortalecidas en esos compañeros y compañeras que necesitamos con más fuerza acompañar. Por otro lado, creo que otra de las acciones más importantes que pusimos en marcha fue también que contaba Salomé, el Tejiendo Matria, que es una red de promotoras y promotores territoriales. Y ahí el objetivo fundamental es que nuestro ministerio, que es un ministerio bastante nuevo, pueda llegar a todas las comunidades, a todos los territorios, a cada rincón de nuestro país, para que se conozcan las políticas públicas de nuestro ministerio. La pandemia, además de traernos en la cara y mostrarnos las desigualdades, también nos pone de manifiesto la necesidad de federalizar estas políticas públicas, porque sin la posibilidad de federalizarlas, también es muy complicado poder implementarlas de manera amplificada, como nosotras la llamamos, y la red de promotoras lo que hace es, de alguna manera, organizar esta red para que a nivel federal no solamente se pueda acceder a las políticas públicas, sino que también se pueda revalorizar el rol de las promotoras y los promotores, que es fundamental, que es necesario ponerle también el valor del trabajo, ¿no? Como una tarea de trabajo, el reconocimiento de esta tarea, que es fundamental y que muchas veces se hace en plena soledad. Ahora tenemos áreas de género, el 144, la 137 y un montón de líneas y dispositivos que vienen a acompañar esos procesos colectivos, pero que sabemos que las que están en la primera línea de batalla siempre son nuestras compañeras promotoras, y esa red tiene que poder seguir potenciando esas fortalezas colectivas. También les quería contar que en esa línea lo que vamos trabajando en esto que venía también contando Estela es cómo transversalizar esa política feminista dentro del Estado, ¿no? Que también son los desafíos cotidianos que todas llevamos adelante en un Estado que es histórico, o sea, que tiene una práctica de institucionalidad que nos excede y que es necesaria transformarla, y para transformarla es necesario poder seguir discutiendo en los ámbitos de la política pública qué tipo de política pública queremos, cuál es esa necesidad de construir la accesibilidad a las políticas públicas, qué idioma vamos a utilizar, qué lenguaje, qué manera más popular de alguna manera en relación a los trámites. A nosotras nos pasa cuando pedimos el acompañar el CBU, bueno, cómo acompañar esos procesos, las cuentas bancarias, cuestiones que parecen para una parte de nuestra población muy obvias y muy sencillas, y hay otra parte de nuestra población que nunca tuvo una cuenta bancaria. Entonces, poder traducir en un lenguaje llano nuestra política pública para poder acceder a derechos también es parte de la tarea que nos estamos llevando adelante, por lo menos en articulación con las organizaciones sociales de nuestro pueblo. También quería contarles que en este marco de ampliación de derechos, hace muy poquito se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans, una ley nacional, una ley que tiene en principio la posibilidad de reparar desigualdades y fortalecer nuestra democracia. No voy a ahondar mucho en los diagnósticos, pero bueno, compañeros y compañeras con una expectativa de vida de 35 años, con una desigualdad estructural que es necesaria empezar a reparar desde el Estado, con este tipo de leyes y políticas públicas inclusivas para el empleo. Creo que ahí tenemos un gran desafío, y que en este tiempo es hermoso ver compañeras como Dani Castro en la provincia, compañeras como Alba Rueda, compañeras que van tomando la iniciativa de llevar adelante estas luchas históricas y materializarlas también en política pública. Digo esto porque esta ley lo que viene a poner de manifiesto también son las ausencias, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial no ha implementado todavía ningún tipo ni de ley, ni de ordenanza, ni de nada que sea anclado dentro del Poder Judicial para poder incorporar a compañeras travestis y trans, y que son necesarias esa normativa para ir construyendo, como dice Alberto, el ejemplo de poder ir construyendo posibilidades para las personas que no han tenido posibilidades. Y otro aspecto que nos parece importante de poder destacar, o por lo menos de poner acá en común, son otras líneas de laburo que hizo el Ministerio y una política pública muy interesante que fue el producir.
estaba, porque ya cerró, destinado a organizaciones sociales o personas que no estén con una personería jurídica, como le llamamos nosotras, que pudieran llevar adelante un emprendimiento productivo a personas que hayan atravesado situaciones de violencia, y eso les permita de alguna manera una autonomía económica que sabemos que es fundamental para poder salir de las situaciones de violencia y construir una trayectoria de vida que nos permita de alguna manera reflejar los deseos que tenemos con las posibilidades que necesitamos para poder desarrollarlo, y ahí también creemos que el Estado es fundamental para poder construir esas posibilidades y garantizar esos derechos. Y otra política pública que también es interesante y que nos parece que, lo digo como, capaz que es aburrido, pero a veces no se conoce lo que hay. Y no se conoce justamente porque estamos en un tiempo donde las redes sociales son fundamentales, donde el acceso a Internet es fundamental, y sabemos que eso no es igual para todas y todos. Que hay personas que no tienen el acceso a los medios de comunicación o que no tienen acceso a la forma de contactarse que hoy atraviesa la conectividad, y esa desigualdad solo la podemos superar con organización y territorialidad. Entonces, a veces necesitamos contar lo que hacemos porque hay muchas personas que no saben lo que hacemos. Y quienes venimos de una experiencia más de la organización popular, tenemos que poder garantizar el acceso a la información, porque solo podemos acceder a derechos si conocemos que existen esos derechos. Si no los conocemos, si no sabemos que existen, si no sabemos que están, es muy, muy difícil que las personas puedan acceder a esos derechos. Y me parece que justamente también la tarea nuestra desde el Estado, es la responsabilidad de hacer de estas políticas públicas una posibilidad para todos y todas. Y esas posibilidades solo son posibles en el marco de una sociedad organizada como la nuestra, que hemos podido en este tiempo de pandemia llevar adelante todas estas acciones que decía Estela y Salomé, y también relataba Gis y Nadia, porque existió y existen organizaciones sociales, políticas y feministas que han desarrollado durante mucho tiempo la tarea de construir igualdad. Y el Estado que necesita construir igualdad es así, es en relación directa con las organizaciones sociales para poder potenciar lo que queremos potenciar desde nuestras políticas públicas. Otro tema que no me quería olvidar también en esto de la gestión menstrual, es importantísimo lo que se está llevando adelante en gestión menstrual. Hay temas que parecen temas, pero sin embargo son luchas históricas que ninguna de nosotras pensaba hace tan solo 10 años. O sea, hace 10 años no pensábamos que podíamos tener la posibilidad de discutir una ley de cuidados, la posibilidad de discutir qué hablamos cuando hablamos de gestión menstrual, por qué, lo que contaba Salomé, por qué es tan difícil poder pensarlo en términos de igualdad y de economía, ¿no? Bueno, ahora nos estamos poniendo en esta línea, ¿por qué el Estado tiene que tener un rol? A mí me pone feliz cuando vamos contando que vamos comprando copita o que ya tenemos el presupuesto para la copita, porque creo que tiene que ver con conocer nuevos mundos también, que son mundos que no los conocíamos, y poder empezar a socializarlos es importante. ¿Por qué hablamos de mujeres o personas LGBT en contexto de encierro y qué importancia tiene la gestión menstrual ahí, ¿no? ¿Qué importancia tiene poder pensar en las compañeras travestis y trans en la regularización migratoria, por ejemplo, que están privadas de su libertad? Son todos ejemplos de las políticas que necesitamos desarrollar para poder amplificar un poco más nuestros criterios también de igualdad y de fortalecimiento de la democracia. Porque hay personas que antes no estaban dentro de la órbita de la política pública y hoy están, hoy son protagonistas, hoy necesitamos seguir revalorizando su participación para que realmente estas políticas públicas también puedan ser implementadas por quienes durante años han militado el término de la igualdad y la necesidad de desigualdad. En este último tiempo nos han tocado
creo yo, cosas muy difíciles, pero también muy hermosas. Y las más hermosas son las que hemos podido construir colectivamente. O sea, nosotras hablamos de la salida es colectiva y así fue. O sea, solo se puede entender este proceso político de avance de derechos, solo se puede comprender si entendemos que somos parte de un proceso colectivo histórico, de un movimiento popular que nos trajo hasta acá, sobreviviendo al macrismo, resistiendo al macrismo para poder construir un Estado para todos y todas. Y ahí creo que ese es nuestro rol. O sea, la pandemia y las políticas públicas son el producto de la construcción histórica de un gobierno popular que viene a decir, vamos por un proceso de igualdad en conjunto con los procesos históricos de nuestras propias organizaciones. A mí me parece que eso es fundamental para poder pensar en una política feminista, porque la política feminista también tiene que ver con este proceso. El rol nuestro en todo este tiempo ha sido fundamental, y que nosotras hoy estemos hablando desde estos lugares, que son lugares de gestión, como decía Salomé, como decía Estela, son espacios que nosotras sabemos que son transitorios y que son las posibilidades que tenemos en un determinado momento de nuestra historia, y tenemos que darlo todo para que sea lo más parecido al movimiento que le dio origen, que fue el movimiento feminista y popular al cual pertenecemos, del cual nos sentimos orgullosas y del cual queremos que sea lo más igualitario posible para poder transformar nuestra sociedad. Así que yo acá abierta a las preguntas, al intercambio, creo que es un momento para seguir encontrándonos, aunque sea virtual, pero siempre está bueno repensarnos en la historia de lo que somos, pero también en la historia de lo que queremos construir, y creo que eso es lo más potente también de nuestros propios procesos personales, que también son políticos y colectivos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luli. Buenísima tu aporte. Bueno, ahora le damos la palabra a Sandra Oviedo. Ahí, la desmuteo. Y después abrimos a preguntas. Así que el que se quiera anotar, se anota por el chat. Ahí, Sandra, ¿te podés desmutear? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, qué alegría de encontrarnos con tantas compañeras, compañeros y compañeres. Y bueno, la verdad que es un orgullo encontrarme con estas compañeras panelistas que venimos de distintas experiencias, de distintas trayectorias de militancia, de participación, pero bueno, que sí tenemos y nos encontramos en un mismo camino, que es poder transformar esta patria en una matria y poder seguir conquistando derechos para todas y todos. Así que, bueno, realmente un agrado, Luli, hace no sé cuánto que no te veía, que no compartía algo tan lindo como bueno, esto que estamos viviendo hoy. Bueno, Salomé también, la verdad, una compañera que la he visto cómo ha trabajado durante esta etapa de pandemia con 2 teléfonos, la vi, con 2 celulares, atendiendo las situaciones de violencia que digamos, todos sabemos que fueron, digamos, se duplicaron, se triplicaron esa atención a mujeres por razones de violencia de género, y bueno, Salomé estuvo ahí 24 horas, podríamos decir, 24/7. Así que bueno, un orgullo, compañeras. Estela también, bueno, ya se fue, pero también Estela, una compañera del campo nacional y popular, una compañera que viene del sindicalismo, que también nos hemos encontrado en la calle, bueno, militando por más derechos, y bueno, por supuesto a Nadia, a Giselle, a todas las compañeras de la CAD, Janina, Romy, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en realidad estaba escuchando detenidamente toda la trayectoria de las compañeras que vienen desarrollando una tarea en ministerios que tienen que ver
con promover políticas de género, porque bueno, digamos, están en organismos de creación, como en el caso del ministerio donde está Luli, y en el caso de Estela, pero bueno, digamos, a mí me tocó llegar a un ministerio de desarrollo social, que también, digamos, está atravesado por políticas muy sensibles, destinadas a los sectores más vulnerados, digamos, con mucha territorialidad, con mucho trabajo de territorialidad, y durante toda la pandemia, digamos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, un ministerio que no era de creación, pero así lo parecía, porque un ministerio totalmente devastado durante las políticas neoliberales, durante el macrismo, un ministerio que quedó prácticamente sin nada. Bueno, tuvimos que salir a rearmar ese ministerio, y con la atención inmediata, ¿no? Que era acercar los bolsones de comida, fortalecer los comedores escolares, bueno, trabajar desde la asistencia directa y con algo tan sensible que es llegar con la alimentación a cada una de las barriadas. La verdad que, bueno, difícil. Digamos, durante estos años, yo comencé el año pasado, digamos, nos focalizamos en esto, en el trabajo territorial, y bueno, en principio lo que sí pensamos es comenzar a generar las políticas públicas desde abajo hacia arriba, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta todo lo que se venía trabajando en las distintas organizaciones territoriales, en esas organizaciones que muchas veces elaboran políticas públicas que no saben que van a ser políticas públicas, pero que bueno, tienen ese acceso directo a la gente y a acercar derechos que en algún momento el Estado no lo hizo. Bueno, desde ese lugar comenzamos a trabajar y a generar algunas políticas públicas, articulando, bueno, con el Ministerio de Estela estamos articulando el programa Potenciar, con espacios, fortaleciendo los espacios de cuidados ya existentes, trabajando transversalmente la capacitación con perspectiva de género para todos los trabajadores de la administración pública, que bueno, eso fue también un desafío, porque, digamos, llegar al ministerio, digamos, un ministerio con trabajadores muy golpeados durante el gobierno macrista, donde nos comentaban que prácticamente estaban aislados en algunos cuartos porque no trabajaban, no diseñaban políticas, y bueno, poder, digamos, entender esa situación y poder comenzar a trabajar para pensar y diseñar políticas públicas con perspectiva de género además, bueno, lo primero que nos pusimos, digamos, lo primero que pensamos fue en una capacitación para todo el organismo. Por otro lado, yo estaba escuchando atentamente lo que planteaba Estela y lo que planteabas vos, Luli, con respecto, digamos, a la implementación de políticas públicas en relación a atender las necesidades de la problemática de género y diversidades. Y bueno, nosotros hoy contamos con un presupuesto que incluye la perspectiva de género, pero sigue siendo, digamos, una perspectiva de género binaria, donde, digamos, no hay un presupuesto, no existe todavía, digamos, eso es algo que tenemos pendiente como para seguir impulsando desde los lugares donde estamos, es poder plantear un presupuesto que no tenga esa mirada binaria, ¿no? Y que pueda incluir, digamos, esta perspectiva donde incluya a las disidencias,
que hoy no están contempladas, digo, más allá de, bueno, conquistas de derechos como el cupo laboral trans recientemente, digamos, esta ley, pero también sabemos que para generar políticas públicas necesitamos presupuestos y presupuestos acordes a la necesidad. Hoy del presupuesto nacional, yo estaba leyendo que, digamos, de ese presupuesto nacional que tiene perspectiva de género y que sigue siendo binaria, solo un 15% se destina a políticas públicas con perspectiva de género que, digamos, comienzan a saldar esa brecha de desigualdad, ¿no? Digamos, tenemos alrededor de 55 programas a nivel nacional, que entre ellos se incluyen, digamos, todas estas políticas públicas que están dentro de los ministerios, tanto del Ministerio de la Mujer como el Ministerio Nacional y Provincial. Pero bueno, digamos, todavía esa brecha de desigualdad es muy grande, y sí tenemos que celebrar, por supuesto, la voluntad política de nuestro gobierno, de poder pensar digamos, en un presupuesto que comience a desandar este camino de desigualdad. Creo que, bueno, eso es algo a atender y que impulsando desde los distintos organismos, desde los distintos colectivos, digamos, poder visibilizar esta situación, bueno, para el presupuesto que se va a tratar este año y que, bueno, que estamos a meses de que se comience a discutir, así que me parece que es algo para poder incluirlo, digamos, esto de una mirada que no sea binaria. Y por supuesto, poder, digamos, elevar ese monto para seguir generando políticas públicas en los distintos organismos. Y por otro lado, bueno, digamos, también la otra brecha de desigualdad que sigue existiendo, si bien, digamos, esto lo tenemos a nivel nacional, digamos, esto se tiene que trasladar a los niveles provinciales y municipales, porque, digamos, en los municipios aún no se discute un presupuesto con perspectiva de género, digamos. Eso es algo que hay que impulsar en los distintos consejos deliberantes. Me parece que es una herramienta bastante potente, digamos, de todas las compañeras y compañeros que estamos, de poder pensar en los territorios, impulsar propuestas de proyectos para que, digamos, se incluya la perspectiva de género en los presupuestos municipales. Me parece que eso es importantísimo. Y de esa manera, bueno, fortalecer todas las políticas públicas, y por otro lado, en aquellos municipios donde aún no contamos con, digamos, este organismo, que son las secretarías de género, o direcciones, en algunos casos hay direcciones y en otros lugares no, sabemos que no hay, digamos, esto también digamos, va a acompañar esa voluntad política de crear, digamos, estas secretarías si tienen presupuesto. Después, digamos, la otra brecha de desigualdad que yo veo y que digamos, es para seguir discutiendo y para seguir trabajando, bueno, es la participación de las mujeres y las disidencias en la política, ¿no? Digamos, porque parte digamos, de desandar esas brechas de desigualdad también lo vamos a lograr con mayor participación de las compañeras y compañeros en lugares de decisión. Nosotras acá en la provincia de Buenos Aires, de 135 municipios, solo contamos con 6 intendentas nada más, y creo que, digamos, ese es un desafío y es digamos, impulsar a mayor participación de compañeras y compañeros también van a abonar a la hora de pensar y elaborar políticas públicas con perspectiva de género, porque justamente las mujeres y las disidencias somos quienes
generamos y rompemos digamos, esos techos de cristal que muchas veces les llamamos, donde, digamos, tratan de generar que, digamos, que no se llegue o que no se logre esa participación, que esa participación hace que más compañeras tengan conocimientos, que más compañeras puedan promover derechos, y bueno, creo que eso es algo que debemos pensar y repensarnos en todos los colectivos y en todos los espacios de militancia que cada una de nosotras tenemos. Yo la verdad que, digo, me parece que estamos en un momento importantísimo, donde estamos a días del cierre de listas, y digamos, no podemos dejar somos mujeres, la mayoría somos militantes políticas, y en esto, bueno, pensar también que aún esa paridad en los espacios legislativos aún no lo logramos, no hemos logrado esa paridad, esa ley tan reciente que se implementó por primera vez en las elecciones pasadas, porque tenemos el 41% de ese 50% de paridad, tenemos el 41% solamente ocupados en esas bancas por mujeres. Y por supuesto que tenemos que, digamos, pensar en un paso más de esa paridad, pasar también, digamos, a la equidad, impulsando la participación también del cupo trans, ¿no? Digamos, esta ley de paridad es una ley binaria también, donde estipula varón-mujer, y creo que, bueno, eso también lo tendríamos que pensar, y me parece que es una manera de comenzar a desandar también esas brechas de desigualdad en la política, ¿no? Que aún existen. Bueno, la verdad que yo pensaba hoy, cuando leía el título del conversatorio, y digo, bueno, realmente pensar en la positiva, porque tenemos un proyecto nacional y popular que ha pensado y que sigue pensando en cambiar las realidades desde abajo hacia arriba, como lo plantea siempre Alberto, pero bueno, por otro lado también vemos que esas brechas de desigualdad durante esta pandemia se acentuaron, digamos, las desigualdades en los barrios populares, digamos, y las desigualdades, ya sea en las mujeres y en las disidencias, se acentuaron muchísimo más. Creo que bueno, está en la responsabilidad de cada una y une de nosotros que ocupamos lugares de gestión, de seguir impulsando y visibilizando políticas públicas que incluyan a todos, a todas y a todes, y pensar en esas políticas públicas generadas desde abajo hacia arriba también. Así que yo creo, compañeras, que, bueno, no tengo mucho más para agregar. Las compañeras plantearon claramente todo el desarrollo que se viene generando desde los ámbitos, desde los organismos de los ministerios y de la Secretaría que está Salomé, y bueno, desde los otros lugares creo que también debemos seguir ese camino, y bueno, pregonando por una mayor igualdad y equidad para todas y todos y todes. Así que bueno, muchas gracias, y acá estamos para lo que necesiten. Vamos a seguir aportando desde nuestros lugares. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahora abrimos un poquito el espacio para quien se anime. Pueden desmutearse si quieren participar, o pedir por el chat, o levantar la manito. No sé si hay alguien anotado. No. Ahí, Laura. Desmuteate nomás. Ahí está. Hay que prendo la cámara. Bueno, buenas tardes a todas y a todes también, mis compañeros también, buenas tardes. La verdad que me emocionó mucho escuchar a todas las compañeras,
Yo actualmente, y hace un tiempo ya, soy referente de la Corriente Nacional de la Militancia, que en Provincia de Buenos Aires conduce la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, y hasta finales de febrero de este año me tocó cubrir la función de jefa de departamento del área de género, diversidad y familia del municipio de Zárate. Y la verdad que me hubiera encantado poder, desde mi función, ver la voluntad política que, por ejemplo, escucho en la compañera que tiene la suerte de poder hablar de todas estas cuestiones que pudo construir gracias a que claramente hay una voluntad política detrás. Ahora yo me pregunto, por ahí lo vuelco para un debate por ahí de las compañeras que le interese dentro de Provincia de Buenos Aires. Yo sé por la agrupación y por compañeras con las que hablo que esta falta de voluntad política, tanto en espacios donde, por ejemplo, toca un gobierno como opositor, que por ahí no sabemos que no simpatizan mucho con la temática, ¿qué se hace por ahí desde el ministerio? Una posibilidad de auditar, en el caso, a los distintos municipios donde esta realidad no está. O sea, yo, por ejemplo, si no fuera por lo que pude construir, lo hice gracias a los ministerios, a ambos. Pero desde lo distrital es muy difícil cuando no existe esta voluntad política que claramente tienen las compañeras que están hablando en este conversatorio. Me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo se podría regular para poder asegurarnos, ya que tenemos un ministerio que es muy joven todavía, para ver de qué manera, a mí se me ocurre una auditoría, pero de qué manera creen que se puede resolver? Muchas gracias y un gusto escucharles. Gracias, Laura. Bueno, no sé quién se anima a contestarle. Pueden participar varias igual. Bueno, yo no creo responderte, Laura, pero creo que sí son los desafíos que tiene nuestras gestiones, digamos, nuestros ministerios. O sea, tenemos los desafíos de cómo garantizar la implementación de estas políticas públicas en los municipios que no son permeables a las políticas públicas nacionales, ¿no? Y lo digo en desafío un poco también tomando lo que trae Sandra, digamos. A veces es muy difícil las tensiones políticas de los espacios, los municipios, los territorios, en armonía con lo que tiene que ser la gestión, ¿no? Como que vos decís, bueno, che, acá tenemos un problema político que es complejo, digo, nos pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, de esta dificultad política que tenemos de una disociación zarpada en los proyectos políticos, y cómo eso debería poder garantizar de alguna manera la implementación de la política pública para les compañeros, compañeras, vecinos de estos lugares, ¿no? A mí lo único que se me ocurre y que creo que es lo que se puede hacer es tener mucho contacto. O sea, que a veces lo que pasa es eso, a veces es ir a lo mejor con organizaciones a esas localidades y a esos municipios, y no tanto ir con la institucionalidad, es quizás hacer un diálogo más de seguimiento a veces, seguimiento de que también es parte, hasta te diría, en nuestro caso a veces es una práctica muy militante de insistir, que tiene que ver con los procesos nuestros, ¿no? Insistir, y seguir insistiendo hasta que algo de lo que necesitamos transformar por lo menos llegue, ¿no? Que creo que esos son nuestros desafíos. Y nos pasa bastante lo que esto, ¿no? Nos pasa de tener que explicar a muchos municipios por qué el acompañar es para travestis y trans. Y las hacen ir a las compañeras mil veces, porque no las consideran como víctimas de violencia, porque en su esquema de implementación de la política pública
no está la violencia histórica, la desigualdad histórica, y eso es insistencia, si bien debería ser algo obligatorio. Bueno, sabemos que es muy difícil instalar o institucionalizar una política pública transversal, feminista, no binaria. Lo digo en este ejemplo porque a mí me toca batallar todos los días haciendo algún llamado para decir, che, por favor reciban a esta persona, porque realmente tiene todos los requisitos para ser incorporada y que pueda acceder a la compañera. Y eso lo hago todos los días, es como entre las tareas que tengo es llamar a veces y explicar, contar por qué, y muchas veces cuando eso no funciona hay que hacerlo por las organizaciones sociales, y ver ahí qué nexos podemos construir para que la política pública llegue a quienes necesitamos que accedan. Eso es, digo, y lo digo como parte de los desafíos también que tenemos de cómo construir esto, porque también se chocan los modelos, o sea, podríamos extendernos un montón, pero hay personas que son más institucionalistas, entonces, digo, eso lidiamos todos los días, con personas que, no, pero jurídicos me dice que, bueno, no sé qué te dice jurídicos, pero por favor, resolvamos esta situación, porque, y ahí también es como, es la tarea cotidiana, permanente, de construir accesibilidad, ¿no? ¿Cómo construimos accesibilidad a las políticas públicas? Bueno, hay que tejer un montón de cosas para eso. Muchas gracias, compañero. Vamos a seguir batallando, remando en polenta, decía yo cuando estaba ahí. Gracias. No, pero me parece, digamos, importante lo que plantea Luli con respecto a tejer redes, ¿no? Digamos, donde vemos que, digamos, hay resistencia, ya sea porque es un gobierno opositor, o porque quizás, digamos, también tiene una mirada mucho más conservadora de las políticas públicas que tienen que ver con mayor acceso a derechos, ¿no? Digamos, esto que decía y planteaba con respecto al ejemplo del cupo trans, de las compañeras trans, y que, bueno, muchas veces ellas se acercan y, bueno, digamos, le niegan o bueno, las hacen ir que vayan y que vayan y que vayan hasta que, bueno, un día, digamos, no van más y, digamos, ese acceso a derechos lo pierden. Yo creo que el tejer redes es importantísimo y bueno, eso muchas veces, generar digamos, la participación de esas redes y de esas otras organizaciones del territorio, digamos, visibilizando algunas situaciones, como vos planteás, bueno, hace que, digamos, quizás esa tensión haga que, bueno, digamos, modifique esa actitud o, bueno, se pueda, digamos, entrar por otro lado. Pero me parece que, bueno, esto, tejer redes, y nosotras de eso sabemos muy bien, o sea, cómo tejer redes y cómo salir acompañadas y fortalecidas para enfrentar estas situaciones, me parece que, bueno, después, por supuesto, el apoyo institucional, como dice Luli, está porque llama, porque uno, bueno, se acerca y pregunta, y bueno, dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué se está negando? Pero bueno, creo que esto de territorializar el acompañamiento también puede generar cambios, y es muy importante, porque es como se generan los cambios en las sociedades, ¿no? Con mayor participación, con visibilizar las problemáticas, con estar en la calle. Bueno, creo que esa tiene que ser una de las maneras que también además son con las que, digamos, hemos conquistado todos los derechos, hemos conquistado la ley del aborto, digamos, todas esas se conquistaron de esa manera, así que creo que tiene que ser uno de los caminos, ¿no? Con perseverancia, gracias, compañera. Bueno, gracias a vos, Laura. Bueno, buenísimo. No sé si por el chat nadie ha pedido la palabra. Si alguien más quiere intervenir,
puede levantar la manito o directamente hablar. Ahí en el chat decían, fundamentar la red armada entre las compañeras en los espacios de gestión y las compas de las organizaciones sociales. Claramente, ¿no? Parece que también la pandemia puso re en manifiesto el rol de las promotoras, el rol de las esenciales en los barrios, y claramente ese elemento para todas las cuestiones, por lo menos de violencia de género como mínimo, son fundamentales. La mayoría de las compañeras promotoras son las que saben, todas las vecinas que están sufriendo algún tipo de violencia, lo mismo que los niñes. Me parece que eso es clave y que, bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones federales de nuestro país, de nuestros barrios y demás, pero también tienen que ver con esto, con la falta, lo difícil del Estado de llegar a todos lados, el acceso al conocimiento conocimiento e información como para no todos es lo mismo, por más que tengamos las redes, por más que tengamos el WhatsApp, que facilita, claramente no llegamos a todos lados, y ahí me parece que las promotoras es claro. Nada, bueno, me quedó un poco de la charla todo esto, ¿no? El tema de la territorialización, cómo ahí también es necesario la capacitación de estas promotoras. Por ahí nosotras justo estamos organizando ahora con compañeras de Rosario una capacitación de herramientas legales en género, y eso de repente fue, bueno, primero violencia, ¿no? Que es lo que primero por ahí se nos viene a la mente. Y de repente se abre la carpeta de alimentos, y de repente de las asignaciones, y de repente de todos los programas que hay que acceder, y de repente aborto, porque también hicimos una charla hace poco y nos dimos cuenta que no sabemos nada de cómo acceder al aborto, que eso encima te sucede y sucede de una manera que, bueno, hay que resolverlo ya. El acceso a esa información de todos también es bastante difícil porque lo estamos construyendo, ¿no? Tenemos aborto legal hace 6 años y pasar de la clandestinidad a la legalidad es un proceso complejo, pero bueno, me parece que nada, me quedo con todos esos elementos que nada, por suerte tenemos el rol de las organizaciones sociales como con engranaje clave, y que me parece que está buenísimo que así lo entendamos también desde lugares de políticas públicas que están las compañeras contando. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, si no vamos cerrando. Sí, ¿Yani quiere hablar? Bueno, dale. Desmuteate. Hola, ¿cómo están, compañeras? Gracias por darnos la palabra y por sobre todo estos espacios, ¿no?, que nos llevan al debate y a la sociabilización de una información para aquellas personas que estamos en otros espacios tratando de crear, de pensar, de poder abordar políticas públicas, acciones en diferentes espacios, ya sean territoriales, jurídicos. En mi caso, como soy abogada, también en espacios educativos, porque también somos muchas también docentes. Y nada, me gustaría poder preguntarle a quien quiera tener la palabra, a las panelistas que tuvimos en el día de hoy, en cuanto justamente a estas nuevas maneras de pensar y poder crear estas políticas públicas, llamémoslas también acciones, porque no todas las personas compartimos lugares de creaciones institucionales de estas políticas y acciones, pero me parece muy interesante que nos puedan dar algunos tips o algunos consejos para que nosotras siempre en esas creaciones de acciones tengamos la perspectiva de género, ¿no? Con esta transversalidad que nos viene a interpelar al momento del pensamiento y la creación de estas mismas. Yo creo que las diferentes panelistas dentro de los espacios institucionales y gubernamentales que están hoy por hoy ocupando nos traen este desafío, ¿no?, como decían, de poder pensar este tipo de acciones con una integralidad absoluta en cuanto a estos sectores que justamente, yo comparto uno de ellos por ser mujer, debemos
afrontar, ¿no? Tenemos que saber levantarnos, ¿no? En pensamientos y en creaciones, ya sean marcadas en lo económico, ya sea marcado en los cuidados que venimos hablando. Me quedé hoy con lo que nos trajo Gisela, nuestra compañera de la CAD, de una jornada laboral. Estamos destinando, por ejemplo, una jornada laboral no remunerada a los cuidados, que por más que tengamos todos estos debates, estas reflexiones, tengamos súper claros que no son pagos, que nos sacan energía, que nos sacan tranquilidad al momento de la creación, que nos sacan un montón de cuestiones, de todos modos nos siguen atravesando. Entonces, de todos modos tenemos que en una manera constante estar pensando en estas políticas y en estas acciones en la cual no podemos dejar de pensar con esta sensibilidad de género y de toda esta violencia que también nos acompaña, ya sea por el género y también por el lugar económico que tenemos que seguir padeciendo, ¿no? Y más ahora con esta pandemia. Así que nada, quiero, si alguna de las panelistas nos podría un poquitito más dar información sobre cuáles son aquellos pensamientos a los que nosotros siempre tenemos que ir cuando estamos creando estas acciones y estas políticas. Bueno, ¿alguna se anima a contestarle? Si quieren arranco yo chiquitito, bueno, chiquitito y después ahí Mira, a mí en lo personal, que nunca es personal, sino es colectivo, siempre pienso en las desigualdades históricas de un montón de compañeras, compañeres que no están hoy acá. En el caso de lo que a mí me toca hoy, que tiene que ver hoy tiene que ver con Tehuel, por ejemplo. O sea, hoy para pensar la desigualdad en materias de género y diversidad es dónde está Tehuel. Porque creo que esas preguntas que parecen como muy básicas son las necesarias para transformar y poder intervenir en la realidad que queremos modificar. O sea, yo pienso en Tehuel y pienso en todo lo que nos falta para la igualdad en el acceso al trabajo para las personas travestis y transexuales. Pienso en Norma Pla y pienso en todo lo que nos falta para reconocer nuestros aportes jubilatorios y cómo vamos avanzando, pero pienso en esa desigualdad, pienso en las compañeras que sostienen el comedor en nuestros barrios y pienso en cómo llevan adelante muchas veces todas las tareas de cuidado, toda la responsabilidad de la orga y cuando vuelven a su casa tal vez atraviesan situaciones de violencia. Entonces pienso en todo eso para poder construir una mirada de política pública, pero que tiene que ver con la realidad, de cuando hablamos de las gafas violetas o diversas, es ver esa desigualdad en materia de desigualdad de género, ¿no? Que es lo que creo que hay que siempre poder discutir. Además de las leyes, conocer nuestras leyes, es importante conocer nuestras leyes, porque es fundamental para poder defendernos, para poder defender a nuestras compañeras, para construir con nuestras compañeras, compañeros, pero creo que el desafío está ahí, o sea, nosotras nos mueve el deseo de cambiarlo todo, y es lo que dice Sandra, el deseo de cambiarlo todo es terminar con la desigualdad en todos lados, es en las marchas decimos en las calles, en la cama, en la política, en cada espacio que habitamos, es nuestra pulsión, ¿no? Es como lo que nunca nos va a faltar, porque nos falta un montón todavía por construir, pero también hemos construido un montonazo, o sea, tenemos muchas fortalezas que siempre han sido colectivas y que hay que poder hoy, a quien nos toca estar en un espacio de gestión, siempre tenerlas presentes, porque si llegamos hasta acá es porque no lo hicimos solas, porque un montón quedaron en el camino y porque debemos seguir esa lucha que tiene que ver con la igualdad. Yo esto cortito porque creo que lo que traes es recontra profundo y es lo que todos los días nos preguntamos nosotras. Digo nosotros los que estamos acá, ¿cuál es la razón de ser de que a veces mucho cansancio, a veces de mucha frustración, a veces de despertarnos a la noche con problemas concretos de gente que la está pasando mal y que necesitan respuesta de nosotras, pero que esa es nuestra vida también, es la vida que hemos elegido y que queremos que sea también parte de nuestras políticas públicas que necesitamos todos los días impregnarle mucho más de lo que somos colectivamente.
que hemos construido todo esto también. Sí, Gracias, clarísimo, Luli, clarísimo. Yo pensaba, sí, es eso, visibilizar lo invisible, porque Tehuel está invisible, Tehuel era invisible, o sea, y sigue siéndolo. Digamos, en Tehuel todo ese colectivo, todo, digamos, ese espacio que sigue siendo oprimido por una sociedad que sigue siendo binaria, que seguimos siendo binarios, porque yo digo, en la deconstrucción, yo siempre digo esto, ¿no? Nadie tiene ni la marca, ni el sello del feminismo, ni pensar que no estamos atravesados por esas políticas neoliberales que no son digamos, de los últimos 4 años. Digamos, hemos pasado por nuestros cuerpos políticas neoliberales, la hemos sentido, nuestro pueblo la ha mamado esas políticas neoliberales, y digamos, de construir esas políticas neoliberales tienen que ver justamente con poder visibilizar lo invisible, lo que invisibilizó ese proyecto y modelo de país que venían de la mano de esas políticas. Y eso nos va a llevar mucho tiempo. Y esto que vos decís, creo que a todas las que, y a todos los que tenemos lugares de gestión, nos pasa que muchas veces nos quita el sueño de pensar, digamos, en cómo generamos políticas públicas de inclusión real y de transformación social, ¿no? Porque, digamos, muchas veces hay políticas focalizadas, que son políticas que atienden la necesidad inmediata y que resuelven situaciones en el hoy, pero que no, digamos, que no transforman esa realidad. Y las políticas, el desafío que tenemos hoy, en principio, digo, y esto lo remarco, es fortalecer este proyecto nacional y popular para que nunca más vuelva un Cambiemos, un Macri, un Larreta. Y por otro lado, digamos, fortalecer ese camino real de transformación de estas realidades tan duras, ¿no? Que tenemos, digamos, una pobreza estructural, bueno, la exclusión, y bueno, por otro lado también pensar que hoy, como no sé quién lo decía, que ocupamos estos lugares de gestión que son transitorios, porque digamos, hoy nosotras creo que todas las que estamos acá, Luli, Estela, representamos a un colectivo, digamos, no es, digamos, yo no soy Sandra Oviedo que estoy representando, o que es mi cargo, es el espacio en la gestión de un colectivo que luchó mucho para que nosotros podamos intervenir en esta realidad, ¿no? Y transformarla, como el caso tuyo también, desde el feminismo, todas las que venimos, digamos, bregando por cambios estructurales. Y bueno, somos en este momento también quienes vamos a llevar las voces de esas que no tienen voz, porque también es eso, digamos, todas esas voces que no fueron escuchadas y que no son escuchadas, porque digamos, esto sigue pasando, más allá de que entendamos que existe la voluntad política, que existen, que comienzan este camino de cambios, y yo insisto en esto, digamos, para mí es importantísimo, digamos, esta decisión política de incorporar un presupuesto feminista y, digamos, y avanzar, digamos, en esta discusión de un presupuesto no binario, digamos, y avanzar en que ese presupuesto, digamos, con perspectiva feminista que tenemos hoy en Nación, digamos, logremos trasladarlo a los otros, a la provincia y a los municipios de manera real, ¿no? Digamos, bueno, es un desafío, porque, digamos, está la voluntad política, como a veces están las leyes, que son muy buenas y que la letra de la ley es impecable, pero, digamos, de esa letra de la ley al cumplimiento de esa ley y en reconocimiento de esos derechos que quizás dicen en la letra de esa ley, muchas veces sabemos que no, digamos, no se cumplen, no se ejecutan. Bueno, es un desafío, Yani, es un desafío constante, y es eso, es poder
hacer visible lo que hoy, digamos, producto de todo esto, de un modelo de país, y por otro lado, bueno, digamos esta interrelación que hay entre los ministerios, digamos, esto de poder encontrarnos, debatir y pensar y repensarnos, me parece que va a ir marcando hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Falta mucho, pero creo que vamos bien y que hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Vos, Alo, querías contestar algo? Desmuteate nomás, ¿eh? Estás muteada. Ahí está. Ahí está. No, sí. Estaba pensando, ¿no? Respondiéndole a la compañera, más que en qué pensamos, digo, ¿no? Cuando pensamos en seguir construyendo y abriendo caminos y construyendo, por sobre todas las cosas, más políticas públicas y de acción cotidiano y diario, no hace falta exclusivamente de ser un representante institucional o público del Estado, sino me parece que, por eso digo, que en vez de pensar en qué, yo pensaría cómo y con quién, ¿no? Digo cómo y con quién, porque por ahí suena medio bohemio lo que voy a decir, pero digo, cuando hablamos de desconstrucción, nos ha tocado y la realidad nos indica de que no pasa solamente por la desconstrucción de lo que son los hombres. Nos hemos encontrado muchísimos casos en situaciones de que hay muchas mujeres que necesitan todavía ser desconstruidas, lamentablemente. O lamentablemente, o tal vez porque es una cuestión cultural de las cuales vivían naturalizadas otras cosas, pero nos hemos encontrado con esas situaciones. Por eso digo, más que en qué, yo creo que es cómo y con quién. Cómo, con responsabilidad, con compromiso, realmente, con disponibilidad absoluta, con conciencia clara, con humanidad, con solidaridad por sobre todas las cosas, con amor. Me parece que ese es el camino, más que en qué, cómo, y con quién, con quienes realmente estén entendiendo la situación como nosotros, quienes entiendan que la problemática de la violencia por razones de género o diversidad y disidencias está más allá de podemos tener un montón de programas, yo les decía hoy, más allá de tener un espacio de género donde uno pueda activar, puede ser una cuestión política, nada más, y bueno, lo hicieron todos, lo hacemos nosotros también. Yo podría tranquilamente, me doy como ejemplo, ¿no? Está el área de género, me tocó este desafío, bueno, me pongo y soy ahí la directora. Y tal vez no serviría de nada si no le ponemos la responsabilidad, el compromiso, el amor, la conciencia, el tiempo, la disponibilidad, las ganas, las garras. Me parece que la empatía, la sororidad, ¿no? Esas palabras tan nuevas y tan de moda ahora que se utilizan y la verdad que muy buenas, identifican buenamente y específicamente definen lo que nos está pasando. Sororidad y empatía. Son palabras tan profundas que sumadas a la solidaridad y todos los que venimos trabajando y militando desde hace mucho tiempo, nadie que no lo sienta puede trabajar en un barrio popular y, como decíamos antiguamente, embarrarse las zapatillas, los zapatos permanentemente, o sentarse a tomar un mate y correr con el remedio del que está en la esquina. Bueno, me parece que con el tema de género es lo mismo. Por eso, más que en qué pienso, yo pienso cómo y con quién. Definitivamente tenemos que tener personas como nosotras, que lo sentimos de esta manera, que sientan con el amor que sentimos, que sientan con la responsabilidad, con el compromiso que sentimos. Me parece que por ahí resumo yo lo que día a día me pasa cada vez que me levanto y siento de que tengo que salir porque el otro necesita, la otra necesita, el otro necesita, que los derechos y la equidad no pasan solamente, la equidad y la igualdad no pasa solamente por los sexos, porque seas varón o porque seas mujer o porque seas una disidencia. Pasa por el ser humano en sí, porque muchas veces encontramos eso. Mujeres con las que tenemos que pelear. ¿Por qué? O sea, me parece que es eso, la solidaridad, la sororidad,
en eso hay que pensar, y en un equipo, en colectivo, como también escuché en varias oportunidades, me parece que son estas palabras las que tenemos que tomarlas, pero en el corazón, y empezar a enseñar a todos. Hay muchas que todavía les falta aprenderlas, así que me parece eso, por ahí, no sé si están de acuerdo, pero medio bohemio lo mío, pero me fui un poquito más a lo humano, que me parece que, no sé, para mí es la herramienta todos los días de levantarme con amor y salir a ayudar al otro, en la situación que sea, en la condición que sea, en la circunstancia que sea, como sea, siempre se puede, así que bueno, nada, eso. Gracias, Salomé. Yani. Y quiero agradecerles a las tres por haber respondido esta pregunta expositora que hice, y me quedo con lo que Luli nos dijo, ¿no? Esto del compromiso de las 24 horas, ¿no? Esto de hacer personal esta posibilidad y este privilegio de poder crear estas políticas y acciones. Me quedo con lo que nos dijo la compañera Sandra, que estas políticas y estas acciones puedan ser estructurales, cambios estructurales, que pasada la pandemia, que pasado todas estas crisis económicas y sociales, puedan quedar en las generaciones y en nuestra sociedad para poder seguir reestructurando estas nuevas realidades y estas nuevas justicias. Y me quedo con lo que Salomé nos compartió, esta importancia en el momento de pensar estas políticas y acciones, de pensar con quiénes, ¿no? De pensar en el colectivo, de pensar en las compañeras, en los compañeros, ¿no? De toda esta parte emocional que nosotros tenemos que utilizar constantemente para crear estas políticas. Y esto último que Salomé nos dejó, que todas estas políticas y estas acciones sean pensadas con el amor transformador, ¿no? Este amor con todas esas manifestaciones que podemos llegar a observarlas. Así que agradezco mucho por toda la enseñanza que nos dan a nosotras y a nosotros y a nosotres, porque acá lo que tratamos es justamente cultivar y desarrollar la integración y la equidad, con todas las diferencias que debatiremos algún día si son naturales o creadas, pero las tenemos que sufrir cotidianamente. Muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, ya vamos cerrando. Muchas gracias a todas, a todos por participar. Muchas gracias a las panelistas por el debate. Nada, me quedé con eso. Yo creo que también para hacer políticas públicas es necesario escuchar, sobre todo en cuestiones de diversidad, en cuestiones de género, escuchar al invisibilizado, y que me parece que es un proceso muy interesante que los ministerios han hecho y que el movimiento transfeminista ha hecho en general, ¿no? Qué sé yo, fuimos aprendiendo en estos 2 años un montón de cosas que no sabíamos porque estaban invisibilizadas, o por lo menos a mí, que no tenía a nadie cercano trans, por ejemplo, y de repente abrís y decís, bueno, sí, están acá, lo que pasa es que están invisibilizados totalmente, bueno, me parece que eso también es un elemento importante, y sobre todo que en estos lugares estén compañeras feministas, que me parece que es la única garantía de que vayamos a seguir ampliando derechos y por, bueno, una senda del avance de las mujeres y las diversidades en general. Así que bueno, les agradezco el espacio, la buena onda, y nada, nos encontraremos en alguna otra charla. Muchas gracias a todas. Gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.